A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando el cristianismo con las cruzadas chocó contra las culturas árabes, estos pueblos cerraron el paso a los predicadores y mercaderes de Occidente. Entonces Europa quiso abrir una ruta hacia el Oriente, navegando por el Occidente, en una misión que hoy se consideraría más incierta y peligrosa que viajar a uno de los planetas del Sistema Solar. El personaje que realizó tal hazaña fue Cristóbal Colón, y aunque nunca supo de su descubrimiento, él abrió las puertas al más grande acontecimiento de todos los tiempos en la historia de la humanidad. América fue un continente que alucinó al mundo entero. América era exótica, hasta más allá de la imaginación. Los cronistas europeos decían que éramos gigantes y que teníamos patas de perro, que carecíamos de alma racional y que adorábamos a demonios. Aquella historia, esta historia que sigue siendo la misma, tuvo un momento culminante un día como hoy, 3 de agosto de 1492, cuando del puerto de Palos, en Huelva, salieron 3 carabelas con rumbo incierto al mando de Colón. América fue el continente de la riqueza sin límite, del dolor inhumano, de las gestas heroicas, de la lucha y la esperanza. Y hoy, 5 siglos más tarde, seguimos siéndolo. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador es un país de alto riesgo para la inversión, dice Estados Unidos. 2 indagaciones de fiscalía para saber si el narcotráfico financió el paro de 2022. 18 personas sancionadas y 27 armas blancas retiradas del espacio público. En el segmento de opinión, prefecto Guamán no alega inocencia. En política internacional, Balcanes, ¿volcanes? Editoriales de Martín Pallares, Almeida y Álvarez ahora quieren intimidar la justicia. Noticias del día. Ecuador es un país de alto riesgo para la inversión, dice Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una declaración sobre el clima de inversión en Ecuador, en el que concluye que hay 3 factores que dañan la reputación del país. El principal socio comercial de Ecuador reconoce que el gobierno de Guillermo Lasso ha adoptado una ambiciosa agenda para impulsar la inversión. El plan está basado en acercamientos con empresarios y el fortalecimiento de las finanzas públicas. La meta del gobierno es conseguir 30.000 millones de dólares de inversión durante sus 4 años en el poder hasta el 2025. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Lasso, la atracción de capitales desde el extranjero no es fácil. Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, la administración de Lasso enfrenta grandes desafíos en su agenda de atracción de capitales, dada la histórica reputación de Ecuador como un país de alto riesgo para la inversión, sostiene el reporte. La percepción de Ecuador como un país de alto riesgo para la inversión tiene su origen en 3 factores, explica Estados Unidos: inseguridad jurídica, bloqueo legislativo y corrupción. 2 indagaciones de fiscalía para saber si el narcotráfico financió el paro de 2022. A través de 2 indagaciones previas abiertas en la Fiscalía General del Estado, se busca dar respuesta al origen del financiamiento del paro nacional que duró del 13 al 30 de junio de 2022.
Una de las teorías sobre los recursos que habrían financiado los 18 días de paro nacional la ha dado a conocer mediante entrevistas el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien sostiene que el movimiento indígena habría sido financiado con 15 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Ante esto, la fiscal general Diana Salazar mencionó durante su comparecencia en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que se ha pedido la incorporación formal de las declaraciones del presidente Lasso y del ministro de Gobierno Francisco Jiménez a fin de que, a través de un informe, presenten la data que ha servido y ha sido revelada a través de los medios de comunicación. Salazar detalló que la Fiscalía abrió 2 investigaciones previas que están en reserva, como dispone el Código Orgánico Integral Penal. Lo que sí detalló la fiscal es que la primera investigación relacionada con el delito de rebelión ya tiene abierto un expediente donde todas las denuncias presentadas en el contexto de las paralizaciones se incorporan. La segunda investigación abierta se deriva de una denuncia por falsa incriminación presentada por la ex asambleísta y candidata a la prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga. Salazar dijo que la investigación previa arrancó el 1 de julio de 2022 y que se ha ordenado 2 impulsos fiscales y 19 diligencias investigativas. 18 personas sancionadas y 27 armas blancas retiradas del espacio público. Un total de 36 operativos de control de porte y comercialización de armas blancas se han desarrollado a 2 meses de sanción de la ordenanza 035. El balance es de 27 armas blancas retiradas del espacio público. Del total de 18 personas sancionadas, 13 son producto de operativos realizados en el transporte y zonas turísticas y 5 en el espacio público. Daniela Valareso, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, señaló que los operativos se efectúan todos los días desde el momento que las ordenanzas fue sancionada. Acompañados de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros, se realiza el chequeo de mochilas y bolsos para comprobar que las personas que no tengan objetos cortopunzantes como navajas, cuchillos, estiletes y otros. Las personas que han sido sancionadas tienen que cancelar el equivalente de un salario básico por encontrarse en el transporte público o en lugares turísticos, es decir, $425. En el caso de ser encontrados en otros lugares, la multa es de $212. La única institución que puede hacer el chequeo es la Policía Nacional, por lo que los operativos se ejecutan con los miembros de este ente de control. Ellos garantizan los derechos a las personas a nivel de todo el país. Jaime Villacreces, supervisor de la AMC, indicó que el objetivo es cumplir con lo que dispone la ordenanza, es decir, reducir el riesgo, reducir las situaciones de inseguridad y mejorar la calidad de vida de las personas y la convivencia pacífica. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en nuestro medio aliado Radio Sucesos, María Brón Pérez, ministra de Educación, habló sobre la equiparación salarial y escalafón de los docentes. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, cuéntenos sobre estas reformas, qué implican y cómo quedan los sueldos de los docentes. Bienvenida, ministra. Tenemos ya publicado en el registro oficial el articulado final del escalafón de los docentes del Magisterio Nacional. Esta reforma implica 2 cambios sustanciales. Por un lado, un cambio o la determinación de un proceso de homologación salarial o de incremento de las equivalencias de los salarios de los docentes respecto a los servidores públicos. En el pasado y hasta el momento, los docentes de la categoría G, que es la categoría de ingreso al magisterio, tenían un salario equivalente al salario de un servidor público 1, es decir, un valor de $817 mensuales. Con esta reforma, estos docentes, que son también los más numerosos dentro del Magisterio Nacional, van a pasar a ganar
un equivalente al servidor público 3. Tienen un incremento de 2 escalas salariales para ahora recibir $986. Y también una novedad en este proceso es el nuevo escalafón. La homologación, por un lado, que es el incremento de la equivalencia salarial respecto a la LOCEP, y por otro lado el escalafón. El escalafón regula, por su parte, los procesos de ascenso, la carrera profesional, cómo un docente crece profesionalmente, va ascendiendo dentro del ministerio de acuerdo a sus méritos, y esos méritos tienen que ver, como tú lo leías, formación profesional, los títulos que adquieren, la formación continua, también tiene que ver con los años, con el tiempo de servicio, tiene que ver con su desempeño, tiene que ver con haber cumplido con requisitos establecidos en la ley, y una vez que esto sucede, hay dos grandes procesos que se regulan o se rigen por este escalafón. El proceso de ingreso, que es siempre a través de la categoría G, a través de concursos de méritos de oposición, y los procesos de ascenso, cómo voy pasando de una categoría a otra. Ahora el escalafón está conformado por 10 categorías, se han incrementado 3 categorías, las categorías H, I y J, que son categorías que hoy albergan a docentes de contrato y docentes de nombramientos provisionales. Ellos ya formaban parte del magisterio, pero no estaban dentro del escalafón, no estaban dentro de la ley, sino que se regulaban a través únicamente de los contratos ocasionales y de nombramientos provisionales que tenía el Ministerio de Educación, avalados por el Ministerio de Trabajo. Ahora ellos también tienen una mejores condiciones laborales, al pasar o ser reubicados en estas categorías, ahora tienen también un incremento salarial y pasan a ganar $817. Bueno, muy importante estos cambios. Ahora, ministra, también entiendo que todo ello pues le representa un gasto adicional, un gasto importante al Estado. ¿Cómo se va a financiar eso? Entiendo que son alrededor de $491 millones anuales. El financiamiento y el escalafón han sido temas de conversación permanentes en las mesas de diálogo con los gremios. Solamente en las últimas semanas tuvimos 20 mesas de diálogo prácticamente diarias, porque estamos revisando con ellos y construyendo el reglamento a la ley, que incluye el reglamento al escalafón, que nos permite ya regular, por ejemplo, cómo van a ser las pruebas para evaluar la calidad de los docentes, cuáles van a ser los requisitos de formación. La ley nos establece, debe haber requisitos de formación, pero no determina cuáles exactamente, y estos son de formación continua, me refiero, y estos son los temas que hemos estado abordando con ellos en las mesas de diálogo continuas que tenemos, así como recordarles que en estas mesas participa el Ministerio de Economía y Finanzas por disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, y eso nos ha permitido ir trabajando en planificación conjunta para tener claridad de los distintos escenarios que se presentaban toda vez que todavía estábamos en un proceso de consulta con la Corte Constitucional para entender exactamente cómo vamos a trabajar. Así que sí, por supuesto, esto, al ser un incremento salarial, esto tiene un impacto presupuestario, tiene que ver también para el 2023 con la revisión de la proforma del Ministerio de Educación para el año 2023 y cumplir con lo que dice la ley. Lo que es muy importante, Verónica, es decir que el presidente de la República, el gobierno nacional, en todo momento hemos sido enfáticos en reiterar que cumpliremos con la ley, que somos respetuosos de las distintas funciones del Estado y que por lo tanto lo que siempre dijimos que iba a suceder una vez que tengamos la norma ya publicada en el registro oficial, pasaremos a su implementación. En el caso específico de esta homologación salarial, esta se hará efectiva 90 días después de la publicación en el reglamento, tal y como dispone la disposición transitoria de la propia ley. Por otro lado, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, habló sobre el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza y el veto parcial del Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo en Radio Sucesos esta mañana. Este proyecto de ley que tuvo su veto presidencial,
Damos la bienvenida a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea, que ha tratado este proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Y bueno, tras el veto de Carondelet, esta objeción parcial que hizo, ¿qué nos puede comentar, asambleísta? El uso legítimo de la fuerza está en su etapa final. El presidente hizo observaciones a 21 textos. En porcentaje es muy bajo, es apenas el 16%, pero en contenido sí nos ha generado muchas preocupaciones. Hemos convocado en 5 sesiones de comisión a varios expertos, a instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a la Academia, y hay una coincidencia en que los textos enviados por el presidente en su mayoría presentan inconstitucionalidades, y sería un precedente terrible que la Asamblea apruebe o permita que esos textos entren en vigencia, ya que se van no solo contra la Constitución, sino además contra las sentencias de la Corte Constitucional y los estándares internacionales. Ahora, asambleísta, ¿en qué medida estas objeciones del presidente van en contra de la Constitución y en contra de estándares internacionales? Ahí tenemos varios temas. Por ejemplo, que voy a mencionar se contrapone a los estándares internacionales. Nosotros habíamos manifestado que hay que darles garantías, por ejemplo, a nuestros policías para que puedan actuar frente a la delincuencia. Y hemos planteado de que si un policía dispara contra un delincuente para salvar una vida, no sea sentenciado, porque está cumpliendo con su deber, porque está salvando una vida. Sin embargo, lo que sí se plantea es que se generen procesos de rendición de cuentas, procesos de investigación. Eso para transparentar de que no haya un mal uso de esta herramienta. Sin embargo, el presidente ahí está debilitando totalmente estos procesos de investigación. Otro tema que nos preocupa es el rol de las Fuerzas Armadas. Nosotros consideramos que tienen que jugar un rol más protagónico en el tema del combate a la inseguridad, y ellos tienen 2 funciones claves: uno, el control de armas, y otro, la custodia de las fronteras. Les hemos en esta ley facultado a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza para que los 365 días del año puedan hacer control de armas en todo el territorio ecuatoriano, y también fortalecerles en su rol de custodiar las fronteras por donde entran las drogas y las armas. Sin embargo, el presidente ha ido más allá. El presidente, por ejemplo, en un contexto de protesta social, plantea que las Fuerzas Armadas no actúen únicamente en estados de excepción, como establece la Constitución, sino que puedan actuar fuera del estado de excepción. Eso está prohibido por la Constitución, y también los estándares internacionales han limitado la acción de las Fuerzas Armadas en el control del orden público porque tienen otra formación. Ellos están preparados para defender nuestro territorio, para disparar y matar cuando alguien atenta contra nuestra soberanía. Y ese es un tema extremadamente delicado. Y así podemos seguir enumerando muchísimos más. Algo que a mí me preocupa, por ejemplo, es que nosotros somos conscientes de que el uso de animales, caballos y equinos son importantes y ayudan a las fuerzas policiales a cumplir con su rol. Por ejemplo, en una salida de un estadio, de un coliseo, estos animales ayudan a mantener el control, a dispersar acciones violentas. Estos animales ayudan a detectar drogas, ayudan en procesos de rescate, y ahí no hemos limitado su actuación, pero hemos sido puntuales en un tema específico. No pueden ser utilizados para ejercer fuerza contra la protesta pacífica. Y esa excepción, incluso esa excepción, el presidente la elimina, poniendo en riesgo a los ciudadanos, porque hemos visto agresiones contra los ciudadanos por parte de quienes dirigen o llevan el control de estos animales. Con caballos y perros han sido atacados incluso periodistas en videos que nosotros pudimos ver del 2019, y también ponemos en riesgo a los animales que tienen derechos
que se establecen la protección y que no pueden ser expuestos a golpes, a piedras, a palos, e incluso eso el presidente ha restringido. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El señor Guamán, prefecto de Cotopaxi, en ningún momento ha dicho que es inocente. Ustedes no lo han escuchado. No, yo tampoco lo he escuchado. Él dice que llegaron 40 policías. Ese es el término, o ese es el número, mejor dicho, que a él le ha llamado la atención. 40 policías vinieron a sacarme de mi casa. ¿Cuál es el problema si eran 2? ¿O eran 300? Dice que eso ha provocado una afectación muy grave a su familia. ¿Es posible? Sí, claro, es posible, pero qué lástima. Y perdónenme que use este término como premisa. Qué lástima, porque considero, por definición, que la familia es la célula básica de la sociedad. Qué lástima, digo, que uno de los temas que se investigan involucran a los familiares del señor Guamán. Qué lástima que las redes sociales estén repletas de fotografías y videos que la señorita hija, ella misma ha subido seguramente, ¿no? Qué lástima. Así que sí es bueno cuidar a la familia, precisamente para que no ocurra esto. A ver, digo, cuidar de la familia. Otro de los temas que se investigan es la venta de cargos, donde el nombre de su esposa está ahí citado en la investigación. Por eso es que digo, qué lástima que eso ocurra. El señor Guamán en ningún momento ha dicho, vuelvo y repito, que es inocente. No se ha referido a los temas que lo están investigando. Enriquecimiento privado, concusión, tráfico de influencias,
lavado de activos. Caramba, es todo un enjambre de temas por los cuales lo están investigando. Bueno, están en una parte de la investigación, ya con la Fiscalía de por medio, que es la titular de la investigación. Pero esta investigación viene del 2014 a decir las piezas que constan de todos los actos de investigación que han habido alrededor de este tema. Este es un asunto pero complejo. El señor Guamán no dice un término respecto de sus amigos colaboradores y los contratistas que están presos. Un término. Porque si él dice o insinúa que es un perseguido, bueno, ellos también, pues. O es que ellos fueron los solitos los que hicieron esto. Los que dicen que han hecho lo que se está investigando. Pero hubo un tema que realmente fue repleto de insolencia cuando dice, bueno, ahora sí, me van a ver trabajar con más fuerza. Y declaro este momento que soy candidato a la alcaldía de La Tacunga. ¿Cómo? Pero escuchamos bien. O sea que una candidatura también puede ser una herramienta para amenazar que quitarán de ahí porque voy a la otra sede. Caramba, qué desparpajo, qué cinismo, qué sinvergüencería alguien acusado como él, cualquier ciudadano, seguramente que guarda por lo menos prudencia, hasta para organizar su defensa, pues. No podía faltar el señor Issa cuando le preguntan, previamente, la vicepresidenta de la CONAIE dice que el gobierno debería haber tomado prudencia o precaución, alguna cosa en ese sentido, porque de repente no entiendo bien que cómo es posible que ahora que están reunidos en las mesas detengan al prefecto de Cotopaxi. A ver un ratito, ¿cómo así pues? ¿Quién le dijo que tienen, por estar en las mesas, no tienen que cumplir o están exentos de cualquier tipo de reacción del Estado por la infracción? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho? Por favor, pues. El señor Issa, cuando le preguntan, y tome en cuenta que en algunos de los documentos que obran de la investigación que se han hecho públicos, el señor Guamán hacía depósitos a la CONAIE. ¿Qué hizo la CONAIE en el 19 y en el 22, en junio? ¿Qué hizo la CONAIE? Pretendieron votar al presidente. Entonces, si es que el señor Guamán aportaba para la CONAIE, no era para las colas. No, pues no era para las colas. Era para el plan, pues. Cualquier persona puede entender que así pudo haber sido. Ahora justifiquen que era para las colas, para los sándwiches, no sé, pues, para la gasolina, pero ¿y cómo compraban los perdigones? ¿Cómo compraban la dinamita? ¿Cómo compraban la gasolina para incendiar edificios? ¿Qué dijo el señor Issa? No dijo que su amigo o compañero o como se llame, es inocente de lo que lo investigan. No dijo eso. Dijo, ¿y por qué no hacen lo mismo con Pandora Papers? ¿Y por qué no hacen lo mismo con alguna investigación que se hace con algún consejero del gobierno? Bueno, a ver, ¿dónde está el tema? O sea que si habrían actuado exactamente como actuaron con el señor Guamán, ¿no? Se empataba el partido y ahí sí, métalo preso nomás. Por favor, no tienen coherencia siquiera el tema. No hay coherencia. Cuando dijo voy a ser candidato a alcalde, inmediatamente se me vino, y lo confieso, y hablo en primera persona y soy responsable de lo que digo, se me vino a la mente un tema que está ahí. No hay candidatura a la alcaldía. No existe candidatura a la alcaldía. Estoy seguro que no, porque esto es complejo.
Esto es difícil. Creo que ya cambiaron el abogado, porque el esposo de la señora Tibán estuvo en las primeras horas. Me refiero a Ilaquiche, que fue uno de los que bailaba con bombo y los manteles en el golpe de Estado de Correa al Congreso. Sí, no me olvido. Lo mismo la señora Tibán, cuando restituyó a los diputados destituidos el Tribunal Constitucional, fue con una pandilla y con palos a sacar a los vocales del Tribunal Constitucional, y esa noche los destituyeron y nombraron los vocales del Tribunal Constitucional de los manteles, que se convirtió en Corte Constitucional, en una metamorfosis histórica, pero para tenerlos en el paredón, pues, o en la pared. Paredón es muy fuerte, ¿no? Eso usan sus socios. Hay que tenerlos ahí. La Corte Constitucional, que desarrolló una metamorfosis rara. Se fueron a dormir de vocales del Tribunal Constitucional y se despertaron de jueces de la Corte Constitucional. Yo solo estoy relatando, nada más. Lo que busca estos que los persiguen de acuerdo a la ley, con el poder coercitivo que tiene el Estado, es ir a aterrizar en la asamblea, porque esa es la pedagogía y está en el libreto del correísmo. Caso contrario, vayan a ver los glosados, que desde ahí han hecho fuerza y palanca, y ya regresan o van por más. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Voy a hacer una introducción histórica relativamente larga para comprender la complejidad de los problemas que se viven en los Balcanes y los recientes acontecimientos que se han dado entre Kosovo y Serbia por realmente problemas que no deberían ser mayores, que no han podido ser resueltos racionalmente. La extensa península balcánica en el sudeste de Europa, al sur del Danubio, ha sido por varios milenios el escenario de encuentros y desencuentros de múltiples culturas, idiomas y religiones. Su accidentada geografía, pues las montañas que se extienden sobre todo en su borde occidental, crean una variedad de valles, lagos, ríos de montaña, que tienden a producir poblaciones aisladas, con limitados recursos y muy celosas de sus identidades. Los registros arqueológicos nos revelan una muy antigua presencia humana en la región, y es lógico que así sea, pues es la obligada ruta de paso desde Asia Menor y Anatolia a Europa. Igualmente, desde el noreste llegan grupos humanos procedentes desde el Asia, bordeando la costa norte del Mar Negro. El poblamiento balcánico hacia el 1500 a.C. corresponde a pueblos lingüísticamente indoeuropeos, principalmente ilirios y tracios, que se establecen los primeros en la costa del mar Adriático y en las mesetas y llanuras del norte de Grecia y el sur de la actual Bulgaria los segundos. Al sur de la actual Albania se han establecido igualmente varias tribus del mismo origen, aqueos, dorios y jonios, que serán la matriz de la futura cultura griega, que ya a partir del 450 a.C. se vuelve el factor dominante en el mundo mediterráneo por su enorme creatividad e imaginación en todos los ámbitos. El helenismo dejará una huella indeleble en las culturas balcánicas hacia el futuro. El ascenso de Roma como potencia mundial de la época, marcará una segunda fuente de influencia de importancia, pues luego de las legiones llegaba la administración romana, sus leyes y sus templos, pero sobre todo sus enormes obras públicas. Desde el actual puerto de Durrës en Albania se construye una de las justamente célebres carreteras romanas, la Vía Egnatina,
que lo conecta con la próspera ciudad de Bizancio, que mucho daría que hablar cuando por decisión de Constantino cambia de nombre y se convierte en capital del Imperio Romano de Oriente, pasando a llamarse Constantinopla. Para entonces ya se han producido poderosas incursiones de tribus bárbaras procedentes de las estepas asiáticas al este y de las llanuras sarmáticas del norte. También con Constantino aparece en pie de igualdad con las varias religiones que se practicaban en un imperio romano ya en franca decadencia, el cristianismo, aún en su primera etapa de elaboración doctrinal, por lo que presentaba varias interpretaciones, por lo general poco amistosas entre sí, entre las que destacaban la versión católica romana, la llamada latina, pues se practicaba y escribía en latín, el lenguaje imperial. La versión griega ortodoxa dominante en el este europeo y en lo que hoy es Turquía, en torno al patriarcado de Constantinopla, la nestoriana dominante en la actual Siria y la monofisita en Egipto. En los Balcanes, además, arraigó con fuerza una doctrina declarada herética, el arrianismo, y también se dieron otras herejías menores como la de los bogomilos, muy cercana a la que siglos más tarde abrazarían los cátaros en el Languedoc. Hacia el siglo VI después de Cristo arriban otros invasores provenientes del noreste, seguramente a su vez empujados por pueblos nómadas del Asia Central. Se trata de los pueblos eslavos, que se establecen principalmente en las llanuras del norte balcánico a lo largo del cauce del río Sava, aprovechando el grave despoblamiento de los Balcanes por la denominada plaga de Justiniano, una pandemia que asoló al Imperio Romano de Oriente y a su capital hacia el año 500, y se estima que causó la muerte de 25 millones de personas. Las líneas de fractura en la región estaban pues ya definidas en torno a lo cultural, según las cercanías con lo latino o lo griego, a lo lingüístico, por las distancias entre los dialectos ilíricos y tracios originarios, a lo étnico, entre los ilirios y tracios originales y los eslavos posteriores, y a lo religioso, según se orientara al catolicismo o a la ortodoxia. Para que no faltara otro factor, hacia el año 1000 empiezan a llegar a Anatolia grupos de migrantes provenientes de Asia Central, guerreros a caballo con potentes arcos, para establecerse en aquellas tierras bizantinas. Se trata de los turcos otomanos, que serán un factor nuevo y de enorme impacto en Europa. Su incesante presión terminará con la caída de Constantinopla en 1453 y la expansión del Imperio Otomano hacia el oeste, ocupando buena parte de la península balcánica, incluso antes de la conquista de Constantinopla. La ocupación turca, nada amable, se extiende hasta el principio del siglo pasado, es decir, hablamos de una presencia de 600 años, durante los cuales la religión dominante pasa a ser el Islam, y las políticas otomanas de recluta de jóvenes y niños balcánicos para servir en sus unidades de genízaros, una detestada institución resistida por todos los reinos semiautónomos que se establecen en la región. En Kosovo, en 1389, se produce una batalla decisiva en el llamado Campo de los Mirlos, a unos 5 kilómetros de Pristina, la capital actual de Kosovo. En esta batalla las fuerzas serbias son totalmente derrotadas por los turcos en un evento que definirá la historia balcánica por mucho tiempo. Extrañamente, Serbia ha anclado a ese episodio mucho de su identidad nacional, al punto que celebra como Día Nacional el 28 de junio, el día de la catástrofe militar en Kosovo. Por esta razón, le ha resultado tan difícil aceptar que esa región, antes parte de sus orígenes, con los vaivenes de la historia dejó de serlo. Hoy, el 92% de los habitantes de Kosovo son étnica y lingüísticamente albaneses, y en lo religioso, musulmanes. El porcentaje serbio,
el 8% de la población, más allá de ser una minoría cuyos derechos deben respetarse, no puede pretender imponer unas conductas que afecten la capacidad del Estado kosovar para establecer reglamentos, leyes y normas en su territorio. De nuevo, el argumento de la defensa de las minorías por estados regionales o mayores se vuelve un grave riesgo para la paz y la seguridad. Justo eso está sucediendo con el apoyo serbio a la posición intransigente de los serbios en Kosovo, bloqueando vías y disparando para evitar que se cumplan disposiciones absolutamente legítimas del gobierno kosovar, como que las placas de los vehículos en Kosovo sean emitidas por ese gobierno. Como cabía esperar, Rusia inmediatamente respaldó al gobierno serbio, encantada de poder meter leña al fuego. La OTAN ha pedido a Kosovo que postergue por un mes su decisión para implementar su política sobre las placas y buscar resolver el asunto en la mesa de negociaciones, a lo que Kosovo ha accedido de inmediato. Habrá que ver si la misma buena fe se da desde Belgrado. Resulta de lo más curioso el reclamo serbio porque Kosovo no acepte más placas serbias en vehículos kosovares cuando ellos no aceptan placas kosovares en Serbia. Los dobles raseros siempre son difíciles de sostener. Muchas gracias. Editorial. A Almeida y Álvarez ahora quieren intimidar la justicia. Artículo de Martín Payares publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Ferdinand Álvarez y Luis Almeida harán cualquier cosa para conseguir que Raúl González sea posesionado como superintendente de bancos. Para el asambleísta correísta y para el social cristiano, ver a González controlando a la banca parece ser una tarea de vida o muerte. El viernes no les funcionó el griterío que montaron en San Borondón en contra de la jueza Larisa Ibarra, que el lunes declaró nulo el nombramiento de González hecho por el Consejo de Participación y Control Social y dispuso que el Ejecutivo envíe una nueva terna para elegir al próximo funcionario. Pero ahora se han ideado otra estrategia: llamar al Pleno del Consejo de la Judicatura a la Comisión de Transparencia de la Asamblea, de la cual paradójicamente el nada transparente Ferdinand Álvarez es presidente. La convocatoria es para mañana a las 10 horas y no solo es para los vocales del Consejo de la Judicatura, sino para la directora provincial del Guayas, María Josefa Goronel, Raúl González y los funcionarios de la Judicatura que se encargan de temas disciplinarios. Se trata, evidentemente, de un tour de force o acto de poder en intimidación para que todo el Consejo de la Judicatura sienta que esa comisión está pendiente del tema, ya que seguramente estos días los acólitos de Álvarez y Almeida pondrán una apelación a la decisión de la jueza Ibarra. Es claro el mensaje para los jueces que eventualmente tengan que revisar el caso. ¿Por qué en este caso el correísmo no recurre a la mayoría que tiene en la Asamblea y simplemente posesiona a González a pesar de la vigencia de una acción de protección, como lo hizo con Guadalupe Llori? La semana pasada el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dio largas a las presiones de UNES para que se ignore la acción de protección y se posesione a González. No es descabellado pensar que esa resistencia de Saquicela haya hecho que Álvarez y Almeida opten por la estrategia de usar a la Comisión de Transparencia. Parecería que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió cuando se destituyó a Llori, no hay la voluntad de la mayoría o ni de Saquicela para saltarse arbitrariamente las normas. Si bien no se ha apelado a la sentencia de Ibarra, todo hace pensar que llegará en cuestión de horas. El propio González la anunció en un comunicado ayer y lo mismo hizo su histriónico abogado Robert Frien en una entrevista en Ecuavisa. En su comunicado, redactado con marcado tono arrabalero, González sostiene que no renunció a la terna ante el pedido del presidente Guillermo Lasso porque no es un títere u objeto de manipulación y que su presentación ante el Consejo de Participación y Control Social fue de alta solvencia técnica y tuvo rating de audiencia. La reacción se produce tras la sentencia de lunes de la jueza Ibarra. Ahí establece el Consejo de Participación y Control Social, al no haber aprobado en un primer momento la candidatura de González, debía pedir una nueva terna ya que los otros dos ya habían sido descartados. Por eso, dice Ibarra, el nombramiento de González fue nulo
y se retrotraen los efectos jurídicos. En consecuencia, el Consejo de Participación y Control Social debe solicitar al Ejecutivo que remita una nueva terna. El lunes en la noche, precisamente, la Presidencia de la República anunció que enviará una nueva terna. González tenía que haber sido posesionado el jueves pasado por la Asamblea, pero una acción de protección presentada por una ciudadana y aceptada por la jueza Ibarra lo frustró. González había sido incluido insólitamente, a pesar de sus antecedentes correístas y sus conflictos de intereses, en la terna enviada por el presidente Lasso. Cuando los otros dos quedaron descartados, González apareció como la opción que el correísmo defendió apasionadamente, sobre todo por parte del asambleísta Ferdinand Álvarez. El otro puntal de este empeño desesperado por poner a González en las superintendencias fue Luis Almeida, quien antes de que apareciera una mayoría anticorreísta en el Consejo de Participación y Control Social, controlaba ese organismo por intermedio de su sobrina, la consejera Sofía Almeida. González tiene en realidad impedimentos legales y éticos para ser superintendente, que increíblemente no fueron advertidos por el Ejecutivo cuando hizo la terna. Fue liquidador del Banco Territorial y de la Mutualista de Guayaquil hasta el día de su nombramiento, lo cual crea un conflicto de intereses insalvable. El propio abogado de González, Robert Frien, admitió en Ecuavisa que su defendido fue hasta el día de su nombramiento liquidador de esas dos entidades financieras. Eso significa que los informes de su gestión de liquidador deberán ser evaluados por él mismo. Mientras la anunciada apelación a la sentencia de Ibarra no sea aprobada, en el hipotético caso de que así sea, los efectos de la misma no se interrumpen. Así que, en las próximas horas o días, el Ejecutivo enviará la nueva terna, mientras el correísta Ferdinand Álvarez y el social cristiano Luis Almeida harán todo lo posible para posesionar a González. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, abandona Taiwán tras llevar al límite las tensiones con Pekín. Nancy Pelosi abandona Taiwán tras llevar al límite las tensiones con Pekín. La visita de menos de 24 horas de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taipei ha cruzado la línea roja de China. Una muestra del compromiso de Washington con la isla autónoma que China reclama y que dice que debe quedar bajo su control. Lo que está haciendo es agitar los problemas en un tema muy sensible, que es la cuestión de Taiwán. Por eso creo que la visita de Nancy Pelosi ha empeorado mucho las cosas, dice el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Deberíamos intentar preservar la paz y la calma en el estrecho de Taiwán. Eso es lo que quieren todos los estados asiáticos, y la mejor manera de hacerlo es mantener el statu quo, y entonces la paz continuará. China preparó la llegada de Pelosi con simulacros militares y profirió amenazas a Estados Unidos por una provocación, dice, que vulnera su soberanía. Pelosi y otros 5 miembros del Congreso han llegado a Corea del Sur, la siguiente parada de una gira por Asia, que también incluye Singapur, Malasia y Japón. La Asociación de Productores de Coca de La Paz protesta contra el mercado paralelo afín al gobierno. Protestas en Bolivia contra el mercado paralelo de coca. La Paz vive una jornada de protestas por parte de la Asociación Departamental de Productores de Coca, que exigen el cierre de un mercado paralelo impulsado por un grupo afín al gobierno del presidente Luis Arce. Los manifestantes exigen el respeto a este comercio tradicional e independiente y defienden que, junto al mercado de Sacaba en Cochabamba, son los únicos autorizados por la ley para vender hojas de coca. Nosotros queremos cesar este supuesto mercado ilegal. Nosotros no vamos a hacer ningún mercado más. Vamos a estar en constante movilización. Así tengan que cesar, sí o sí ya tienen que cesar. El conflicto comenzó en septiembre de 2021, cuando el gobierno reconoció a Arnold Alánez como líder de la Asociación de Productores de Coca sin contar con el apoyo del sector tradicional. Esto originó una serie de protestas que desembocaron en la destitución de Alánez. Días después, este inauguró el mercado paralelo, que ahora causa resistencia entre los demás vendedores de coca. En Bolivia la coca se emplea para usos tradicionales y como medicina natural. Sin embargo, gran parte de la producción de hoja de coca se desvía a la cocaína, de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú. La Copa PET
una regata ecológica en el río Trista en la que no es importante ganar, sino limpiar. Esta es la 10ª vez que los llamados piratas de la Copa PET toman los remos para limpiar el río Tista, en Hungría. Como corresponde a los piratas, cada día cargan toneladas de botín en sus barcos fabricados con materiales reciclados. Sus tesoros son desde botellas de plástico a suelas de zapatos, pasando por envoltorios de todo tipo. Todos ellos participan en la Copa PET de polietileno, una regata ecológica que este año arrancó con 12 barcos y un importante contingente de canoas. La distancia a recorrer es más larga que en otras ocasiones. Los voluntarios limpian un tramo de 86 kilómetros. La carrera se ve dificultada este año por el bajo nivel de las aguas, por lo que en esta edición solo pudieron participar los navegantes más experimentados. Todo el viaje es complicado por la situación en Ucrania, explica Attila Molnar, el cofundador de esta curiosa regata. Porque aunque no estamos remando en un río fronterizo, hay mucha más basura a causa de los refugiados. Por eso este año solo pueden participar los equipos que ya han competido con éxito en varias copas PET. A lo largo de 7 días se recogen un sinfín de residuos que después los voluntarios clasifican en cada amarre, donde los organizadores se encargan de reciclarlos. Hasta el 60% de la basura recogida en el río se recicla tras su limpieza y trituración. Esta canoa, por ejemplo, está fabricada con residuos de plástico, al igual que el embarcadero flotante que se acaba de inaugurar en Zigang. En los países situados aguas arriba, la vegetación ribereña preselecciona los residuos, explica el director del proyecto Gergely Hanko. Así que allí, por ejemplo, el nylon queda atrapado en la vegetación ribereña. En muchos lugares se puede ver, por desgracia, que tanto el fondo de los ríos como la vegetación ribereña son como una valla de plástico, llena de bolsas. Cogemos residuos de envases flotantes, botellas de polietileno, botellas de detergentes o geles de ducha, todo tipo de botellas, pero también frigoríficos, televisores, sillones, sillas. Gergely nos revela que en el agua hay también muchos mensajes dentro de botellas y que si estos incluyen una dirección, no dudan en responder a la misiva. Los piratas del PET recogen cada día 1 tonelada de basura del río Tista, pero se prevé que la situación empeore en un futuro próximo. La crisis en Ucrania ha aumentado la población del óblast de Transcarpatia en un 20%, lo que ha provocado un claro aumento de la basura. Lo que se tira allí acaba aquí. Siposegyi Zoltán, Euronews, a Tisza közepe. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.